Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta charla que nos ofrece otra vez el Colegio de Fisioterapeutas de Navarra. Sí. Hoy vamos a hablar de la montaña, de ir al monte. Vosotros que sois aficionados a ir al monte, un poquito, pues Amaya Imizkoz, que es fisioterapeuta del colegio, nos va a dar una serie de consejos y de técnicas y precauciones pues para las lesiones, para que hagamos de ir al monte un poquito más, una práctica un poco más saludable e incluso más divertida. Vale, ya os dejo con ella sin más, ¿vale? Y ella nos explica. Gracias, Dani, a ti por presentarme. Muchas gracias también pues, al Castillo de Marcilla. Ya tenía ganas de venir, no había podido venir a verlo. Y tengo el honor pues, de daros una charla sobre montaña, ¿bien? Que aúna un poco, junta tanto mi conocimiento como fisioterapeuta, la anatomía, la fisiología, que muchas veces, como digo yo en las charlas, ¿no? Soy fisioterapeuta, soy un poco técnica y suelto alguna palabrota como eso, anatomía, fisiología. Me vais a entender porque más o menos me hablo de una manera, quiero que sea clara, rápida, pero que os resulte práctica en cómo caminar en la montaña o en el terreno o en el hábito que cada uno hace en su vida diaria, ¿eh? Porque yo tengo esa experiencia práctica en la montaña también como montañera y junté esas dos cosas, ¿no? La experiencia práctica y el conocimiento teórico. Así que para que luego tengamos tiempo de preguntas, que seguro que las hay, y muchas veces nos quedamos cortos, ¿no? De tiempo de preguntas, y quiero que ya que estamos poquitos, aprovechando que podáis hacerme las preguntas que se os ocurran, ¿bien? Así que comenzamos. ¿Cómo hacer de la montaña una práctica más saludable? ¿Porque subir montes es bueno para la salud? En general tendemos a pensar que sí, que el deporte tiene beneficios, y ahí los veis. Hay beneficios a nivel físico y hay beneficios a nivel mental. A veces el segundo pasa un poco más de largo o rápido, sobre todo para los fisioterapeutas, pero los dos son muy importantes. El ejercicio aeróbico, como leéis, regula y aumenta la resistencia, todo el sistema cardiocirculatorio, la presión arterial y fortalece mucho el cuerpo. Esa es una de las cosas que yo más veo, no solo en mí, porque yo no llevo muchos años de trayectoria montañera, sino en la gente de más edad. En la montaña, sobre todo cuando hay mucha altura, mucho desnivel, endurece, fortalece mucho los músculos, los huesos, los tendones, los ligamentos, lo que veis ahí, contribuyendo al buen estado del sistema fascial. Eso es una palabrota, luego explicaré qué es eso del sistema fascial o miofascial, músculo y fascia, y a una estructura corporal fuerte. Ayuda en el control del peso, reduce el riesgo de padecer diabetes, bien, tipo 2, aumenta los linfocitos y todas las células del sistema inmune, es decir, nos ayuda bien, a subir las defensas, mejorando las inflamaciones y la propia capacidad autocurativa del cuerpo. Contribuye a una vida más larga y aumento de la esperanza de vida. También nos libera endorfinas, lo que nos hace que nos sintamos bien, nos resulta placentero. Casi siempre las personas que van a la montaña es porque les gusta, les aporta. ¿Sí? A mí los pacientes y alumnos me dicen, Amaya, es que a mí ir al monte me relaja y me relaja la cabeza. Me saca de mi trabajo, me saca de mi casa, porque últimamente en casa me estreso. ¿Sí? Entonces me voy. Y es mi momento de evasión, de descargar tensión. Reducción del estrés, la ansiedad, bien, favorece un mejor estado de ánimo y la autoestima. Sobre todo cuando yo soy de ponerme metas, ¿no? Yo voy a hacer esa cima o voy a hacer ese objetivo, pues también te puede ayudar a eso. Mejora la concentración y la memoria, ¿vale? Favorece el sueño. Para las personas que tienen insomnio, que les cuesta dormir, también tiene ese beneficio. Y sobre todo cuando se practica en grupo, si pertenecéis a un club de montaña, la mejora biopsicosocial que se llama es porque lo haces en grupo. Y eso siempre tiene un beneficio mayor. Ir solo al monte en determinados momentos te viene muy bien, pero cuando vas un grupo de gente que compartís una misma pues, ilusión o hobby, pues todavía el beneficio casi siempre se ve multiplicado. Entonces, esta es la cara bonita de subir montes, pero yo suelo a veces ver esta otra cara, la triste, ¿la veis? Es decir,
Ay, Amaya, me duelen las rodillas. He bajado 3 horas y me duelen las rótulas. Tengo condromalacia rotuliana. O me he cargado el menisco. O me he caído, ¿vale? En la montaña puede haber muchas caídas, muchos traumatismos, fracturas de toda índole. O con el paso del tiempo, artrosis. Artrosis de rodilla y de cadera principalmente. ¿Sí? Entonces, como fisioterapeutas muchas veces vemos esa parte. Entonces, ¿cómo prevenir esa? ¿Cómo prevenir de esas lesiones? Pues haciendo mejor la montaña. Y a eso he venido. ¿Cuál es la clave? La clave es esa que veis en grande. Adoptar buenas posiciones en la montaña es la clave para evitar sobrecargas y lesiones. Porque el problema principal cuando abusamos del monte es la sobrecarga. Entonces, ¿cuál es la posición saludable que hacemos cuando vamos a caminar a la montaña? ¿Qué postura es la que más hacemos? Pensemos. ¿Cuál creéis? El caminar. ¿Sí? Porque si tú vas a la montaña y dices, yo no me fijo, yo veo el monte, ¿no? Veo la cima y ahí voy. Y no somos conscientes de que para subir una montaña hay que andar, hay que caminar. Y Amaya, ¿cómo vamos a ser conscientes? Si eso es algo que hacemos automáticos desde que tenemos un añito, más o menos, ¿no? Nosotros aprendimos a caminar cuando éramos pequeñitos y ahora lo hacemos de forma automática. No estamos voluntariamente y conscientemente todo el rato ajustando la zancada, los grados. El cuerpo ya sabe caminar. Entonces, vamos a ver cómo caminar, cómo hacerlo de la mejor manera, cómo es mi patrón de la marcha. Porque no todas las personas tenemos la misma manera de caminar, no tenemos el mismo patrón. Algunas personas necesitan ayudas técnicas, por ejemplo bastones, y otras no, según el estado de salud de esa persona. Entonces, ¿qué sería caminar bien o caminar de una forma sana o saludable? Caminar fisiológico, es decir, caminar erguido. Aquí me traigo hoy, como veníamos, a Fermincho, ¿eh? Aún no lo habíais visto, mis alumnos, yo llevo 20 años dando escuela de espalda, luego de postura algo sé, entonces en Fermincho se ve muy gráfico, ¿bien? La columna vertebral, muchas personas piensan que como se llama columna, es recta como una columna de catedral o de garaje, y no es así. ¿Lo veis en Fermincho? Si lo veis de perfil, ahora Fermincho me está mirando a mí, ¿vale? Ahí tiene curvas, ¿se ve? Tiene una lordosis, tanto cervical como lumbar, y una zona que es convexa hacia atrás, que es la cifosis, a nivel dorsal. Sacro también, ¿eh? Entonces, están equilibradas y eso es una columna sana. ¿Por qué? Porque todas las presiones encajan de manera equidistante. Es decir, tanto por detrás de las vértebras como por delante, todo va a estar como bien colocado. Las vértebras así no sufren. Los discos respetan su altura, tanto por delante como por detrás. Es decir, si Fermincho siempre respeta su posición correcta, pues no va a haber problema de columna. Podrá haber un desgaste con el paso del tiempo, pero va a venir mucho más tarde, porque si, fijaros, Fermincho pierde sus curvas y le pasa esto, que a veces es lo más normal, un poquito de escoliosis, una hiperlordosis, un accidente, bien, y sus curvas están aumentadas, va a haber más presión. ¿Se ve cómo lo he escachado un poco? ¿Sí? Entonces, ¿quién a veces está escachando la columna, aumentándole las curvas, metiéndole presión? Obviamente la gravedad, que no la vemos, pero está ahí. La gravedad, conforme cumplimos años, se siente. Y notas que te cuesta cada vez más enderezarte. Y la otra son tus propios músculos. Y lo que os he dicho antes, el monte fortalece los músculos. Pero ¿hasta qué punto hay que fortalecerlos? Porque un músculo es una cosa contráctil, es decir, se contrae y se relaja. Cuando somos jóvenes y vamos a trabajar o vamos a la montaña, tú para subir una cuesta o para levantar una carga contraes los bíceps, los cuádriceps y esos músculos se contraen. Cuando dejas de subir el monte, llegas a tu casa o dejas de trabajar, te metes a dormir, los músculos que deberán de hacer, relajarse y volver a estirarse. Y eso pasa
Pero si todos los días voy a trabajar, todos los días durante 6 horas me siento en el sofá en la misma postura, o todos los fines de semana voy a la montaña y hago un sobreesfuerzo, esos músculos a veces se contraen, pero luego van perdiendo la capacidad de volver a lo que eran, de volver a estirarse, de volver a relajarse. Entonces el músculo poco a poco con el paso del tiempo se va a cortar. Y entonces ahí aparecen los problemas a largo plazo. Mirad, eso es esta. Bien, estoy hablando de esto. Esto es músculo, ¿vale? La chichi, el psoas. Ahora veremos por qué es importante en la montaña. Pero alrededor de los músculos hay un tejido envolvente blanco. ¿Os habéis fijado? La gente que anda en la cocina lo ve, la carne cruda, ¿no? Tiene unas telas blancas, duras. Eso es el tejido conectivo o fascia. ¿Lo veis ahí? Imbricadas, esas fibras están dentro del propio músculo y forman varias capas, ¿bien? El epimisio, el perimisio, el endomisio, van rodeando todos los músculos, todos los fascículos, hasta las células musculares. Esto es una cadera, esto es esto, ¿bien? El glúteo mayor, y ese es el tensor, y esta es la fascia lata. ¿Veis aquí que tiene como un saco? Ahí es como un calcetín, ¿eh? Ahí irían los isquiotibiales, toda la musculatura detrás del muslo. Entonces, las fascias compartimentan, pero si nos pasamos de esfuerzo, si el músculo se contrae y lo mantenemos durante mucho tiempo acortado, lo que se contrae no solo es el músculo, sino que se va a retraer este tejido. Y aquí es cuando comúnmente vamos ya apareciendo o viendo las lesiones. Porque esa sobrecarga ya no es tan fácil de soltar. Un músculo contraído le pones calor, lo estiras, lo masajeas, cambias de actividad y suelta. Se estira cuando eres joven. Pero cuando ya la fascia se ha retraído, se ha fibrosado, se vuelve muy dura. Ya no es tan fácil. Ya le pones calor y ya no suelta tanto. La fibra de colágeno se arruga más. ¿Os suena, verdad, la fibra de colágeno de las cremas antiarrugas? ¿Por qué me sale una arruga en el entrecejo? Porque yo he contraído el músculo del entrecejo durante decenios. Entonces al final la fascia dice, bueno, mañana total, Amaya, ¿qué va a hacer? Volver a fruncir. Entonces ya me lo deja así. Es más eficaz, es más eficiente, ahorra energía. Por eso cuando estamos acostumbrados a hacer un trabajo repetitivo, un gesto repetitivo o una sola vez, pero aquel monte fue una soba. Aquel monte fue una paliza. Eso, si yo no podía, porque era por encima de mis posibilidades, si mis músculos no podían, no era mi paseo de 5 kilómetros que yo hago siempre, sino que fueron 35, el músculo no estaba entrenado, pero lo tuve que hacer, tuve que empezar y acabar, no me quedó más remedio. Entonces me tuve que hacerla fuerte y tuve que resistir. Cuando tenemos esa sensación de he tenido que resistir, lo que se va a encoger y a retraer es la fascia. Eso es lo que va a pasar. Del músculo, de una contractura muscular, vamos a una retracción facial que luego van a comprimir nuestras articulaciones. Porque aquí dentro, si abrimos, está la cadera. La unión entre el fémur y la pelvis. Ese redonchelo, ¿veis? Este es el acetábulo. Entonces, si todos los músculos y fascias que los envuelven están retraídos y acortados, ¿quién va a verse aplastada con mucha presión? La articulación que envuelva, en este caso la cadera. Si esto siguiera para abajo, podríamos ver que la rodilla como articulación es la que está sometida a mucha presión. Y a largo plazo, con el paso de los años, donde primero voy a tener patología va a ser ahí, porque es el punto débil, es la juntura. Entonces, las rodillas, las caderas, los pies, las articulaciones de los dedos, ¿sí? Esas son las que muchas veces nos van a generar el dolor o la patología de la que vamos a hablar. ¿Se entiende? Para más INRI, ¿qué atraviesa? Mira, a lo mejor lo veis. ¿Veis ahí unos pequeños agujeritos?
Las fascias y los músculos están atravesadas por muchos nervios. Ahí se ven. Aquí están cortados los músculos. Entonces, se ve cómo los nervios atraviesan. ¿Por qué tienen que atravesar? Porque los nervios, las arterias, las venas, los vasos linfáticos tienen que llegar a todas las partes del cuerpo. Desde lo más superficial, la piel, a los huesos. Entonces, todas las arterias atraviesan. Incluso el hueso tiene que entrar. Si todo este sistema está duro, rígido, demasiado retraído, ¿va a llegar igual de bien la inervación a esos músculos? No. Y aquí, esto es lo que mucha gente te dice. Ay, Amaya, yo antes subía muy bien el monte y ahora me cuesta. Y va al fisio, le sueltan los músculos y no mejora. Es que tiene un problema circulatorio. O tiene un problema de hernia lumbar, en el cual por una hernia tenemos un pinzamiento aquí enfermizo en estos nervios, y estos nervios debieran de llevar el 100% de su información a los músculos de las piernas, porque las piernas, si estamos subiendo un desnivel de 1600, necesitamos que estén al 100%, ¿sí o no? Pero si el nervio no está llegando bien, pues voy a subir esos 1600 pero al 70%. Y cuando llegue a mi casa me va a costar recuperarme más tiempo, porque no hay una buena inervación y una buena circulación. ¿Se ve la importancia? Bien. Pues esto muchos montañeros no lo saben. Sabemos que hay que ir erguidos al caminar, y eso más o menos en llano es fácil. Todo el mundo se va de paseo a su ritmo, puede caminar más o menos erguido. Ahora veremos cómo es. Pero yo me di cuenta, hace muchos años, cuando tenía 21 años, me llamaron para ir al centro de salud de la Chantrea, Pamplona, y me dijeron: Amaya, te necesitamos para una parte de esos talleres de lumbalgia, era para gente con problemas de espalda. Decían, lo dábamos con enfermeras, éramos un equipo multidisciplinar, y me dijeron: Amaya, te necesitamos para que les enseñes qué patologías vienen derivadas de una postura X o Y. Y entonces, pues hacíamos como un corro, y una persona mayor, era un hombrico, me tocó su turno y dijo: yo estoy fastidiado. Decía, yo tengo unas lumbalgias horribles, tenía mucho dolor lumbar. Y dice, yo era un tío sano, hago ejercicio y me duele la espalda. Cada vez puedo andar peor. Y yo le pregunté, ¿y qué haces? ¿Qué deporte? Y me dijo, montaña. Yo soy mendizale, yo montes, yo toda la vida montes. Y yo me quedé así como diciendo, pues sí, el andar es sano. Si la montaña es saludable por todos los beneficios que hemos visto, ¿cómo este hombre me dice que le duelen las lumbares? Me miente. Yo pensaba que me exageraba o que me mentía. No lo entendí. Y cuando acabamos el círculo, lo vi que, bueno, pues se puso de pie y lo vi marcharse. Entonces se puso de pie, hizo, bueno, hasta luego. Y se fue así. Así. Claro. En ese momento me dio al ojo la flexión anterior de tronco que llevaba. Iba hacia adelante, iba inclinado. Y ahí entonces entendí y dije, claro, Amaya, ¿cómo no le va a doler la espalda? Normal que le duela. ¿Por qué? Porque no está en su eje. Cuando el tronco se inclina hacia adelante, la espalda trabaja doble. ¿Por qué? Si ahora yo aquí me desmayara, si yo ahora perdiera el conocimiento, ¿qué me pasaría? ¿Me caería? ¿Para dónde me caería? ¿Para atrás? Me caería para adelante porque estoy en un desequilibrio anterior. Es decir, si ahora mismo yo no me estoy cayendo, ¿por qué es? Porque hay unos músculos que me están sosteniendo. ¿Qué músculos me están sosteniendo? Esos. Los paravertebrales. Se llaman paravertebrales porque van paralelos a la columna. ¿Bien? Aquí están en un lado, pero son en los dos. También se les conoce como erectores del raquis. Raquis es lo mismo que decir columna vertebral. Es decir, son los músculos que le cogen a Fermincho. Cuando era cuadrúpedo le dijeron vertical. ¿Bien? Es decir, hacen una extensión. No lo hacen exactamente así. No hacen así. Hacen así. Tiran. Fijaros en los vectores.
¿Veis? ¿Por qué? Porque se agarran en el sacro por una fascia, ¿bien? Muy dura, muy blanca, y van subiendo, son como unos músculos trepadores, agarran en todas las vértebras, en las costillas, ¿los veis? Y tiran para enderezarme. Es decir, cuando yo esté así, esos están todo el rato contraídos. Si yo esto lo hago así, un minutico ahora, pues no pasa nada. Luego vuelvo a la vertical y esos músculos descansan. Pero imaginaros que yo estoy toda la charla así, 1 hora y pico que nos pegaremos. O estoy subiendo un monte y subo una cuesta durante 3 horas así. Y encima le pongo una mochila muy pesada porque voy a hacer vivac. Estos músculos van a trabajar mucho, ¿se ve? Y lo que hemos visto, no solo los paravertebrales se me van a cortar, sino que toda una fascia, que se llama fascia toracolumbar, que los envuelve, se va a retraer. Por eso mi columna, mi espalda va a empezar a hacer esto, este patrón, que es lo que yo le vi a aquel hombrico cuando se levantó. Que ella, por la ciudad, sin ninguna prisa, no iba así. Había perdido su capacidad de enderezarse, iba así. Pues como si estuviera subiendo una cuesta, una montaña. Se queda, porque él lo ha hecho mucho, ¿se ve? Entonces, debemos de caminar erguidos, ¿bien? Pero claro, en llano es fácil, pero cuando tienes una pendiente muy larga, o de 45-50 de desnivel, amaya, yo empiezo bien, empiezo erguida, muy bien, pero conforme mis piernas, mi musculatura de piernas se va cansando, los cuádriceps dicen, sos, ayuda. ¿Y quiénes ayudan siempre? Estos. Y entonces la persona, conforme se va cansando de piernas, va haciendo así. Y la espalda lo aguanta todo. ¿No os habéis fijado nunca cuando hacéis ejercicio, si no habéis hecho ejercicio en el gimnasio desde hace, yo qué sé, 6 meses, o no has hecho monte y te pegas una buena soba, a que se tienen agujetas? ¿Habéis tenido alguna vez de verdad agujetas aquí en los lomos? Siempre en las piernas. Siempre en las piernas, en los brazos, en los abdominales. Pero en estos, jamás. Te podrá dar un tirón, pero agujetas, porque son súper fuertes. Y ese es el problema, que son tan resistentes que aguantan. Porque en cuanto yo me canso de piernas, los cuádriceps, ya me queman, ya se me cansan, entonces no quiero sufrir. Entonces digo, bueno, así no me duele nada. En ese momento, a corto plazo. Pero luego podemos pagar el precio. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, no es fácil, a veces en caso de patología o lesión. ¿Eso qué quiero decir? Por ejemplo, yo tengo pacientes que de repente hacen así, y les da un lumbago. Les da una hernia discal L3. Una persona con una hernia L3 se queda así. Se queda de lado. O te quedas así. Amaya, dame cita porque no me puedo enderezar. No me puedo levantar de la cama, no puedo. Entonces, ¿esta persona puede ir erguida? No, en ese momento agudo no. Si yo no tengo un proceso agudo, si puedo hacerlo, pues lo intento. Pero hay veces que no se puede. ¿Bien? ¿Vale? Es diferente según la edad, el estado de forma o el estado de ánimo. ¿Sí? Ahora la neurociencia está a tope porque se mide todo muy bien, ¿no? Entonces, se sabe que si yo estoy triste, mi postura es asténica, la mirada cae. Si yo me toco la lotería y soy la mejor de la clase, pues yo voy a hacer esta postura. Se me ve, ¿no? Porque yo lo valgo. Entonces, el cómo yo me siento va a hacer que mi postura cambie. Por ejemplo, si yo tengo un embarazo, que estoy de 7 meses, mi postura también va a cambiar. Y esta musculatura se va a cortar un montón porque tiene mucho más volumen delante que compensar. Y las mamis embarazadas muchas veces hacen este patrón. O porque tengo bebés o niños, me los calzo en la pelvis, e inclino la pelvis. ¿Se ve? Entonces, las circunstancias varían entre unos y otros. Y con la edad, en la montaña, ¿vale? La tendencia mayoritaria es esta, que poco a poco nos vamos hacia adelante. ¿Sí? ¿Claro? ¿Seguimos? Muy bien. La siguiente, observar la higiene postural. Esto es importante. ¿Vale? Ir erguido no es ir tieso. ¿Cuál es la diferencia? Antes no había. Antes te decían, erguida.
¿Sí? Ponte tiesa, hombre, y tú, bien así, ¿de acuerdo? O sea, aquí esto. Esto es demasiado, porque ahí estoy contrayendo estos. Me he pasado, ¿vale? Estoy tirando de mi espalda hacia atrás. Ir erguida es ahí. No es ir ahí, pero tampoco es ir allá. No es ni para adelante ni para atrás. Es alinear las 3 cajas. ¿Qué cajas? Estas. ¿Las veis? Caja craneal, la cabeza. Caja torácica, la comprendida por las costillas. Caja pélvica, la pelvis. Una posición erguida es poner una caja encima de la otra. Mi consejo, ¿cuál es? Empecéis por la de abajo, porque el punto de apoyo está en los pies. Entonces, lo importante, la base. ¿Bien? Si yo estoy en estática, alineo los pies. No me vale esto, no me vale esto, no me vale esto. ¿Sí? Alineo los pies, paralelos entre sí. No uno por delante de otro, porque entonces habrá rotación en la pelvis. Trato de igualarme. Eso es en estática. La pelvis neutra. Neutra significa que no está ni en anteversión pélvica ni en retroversión. Y todas las personas tenemos esa capacidad. Podemos ir con el coxis muy hacia adelante y hacia adentro o muy hacia afuera. En los 2 casos nos salimos del eje. No está neutra. Debo de dejarla neutra. Es decir, subiré el sacro, hiperlordosaré, pondré el culo, como se dice, en pompa, pero no subiré hacia un monte 6 horas. Porque entonces, ¿qué me va a pasar en la columna? Mirad, me la pinzaré. Enfermizo se ve muy bien. Eso es pelvis neutra. Anteversión. ¿Veis? Se pinza por detrás. Retroversión. Esto es lo típico del sofá. Se comprimen los discos por delante. Peligro para los discos, ¿bien? Para las hernias discales. Entonces, para mantener la curvatura fisiológica que hemos visto antes de la lordosis lumbar, la pelvis debe de estar en posición neutra. Ni arriba ni abajo. Neutra, en el medio. ¿Se ve? La dorsal, tal como viene. No debo de hacer una extensión ni una flexión. Es decir, igual que el sacro no lo subo, el esternón, el pecho, tampoco lo pongo en plan pecho palomo. Lo relajo. Pero tampoco lo meto. No hago fuerza. Es mi posición relajada. Y la cabeza, imaginando que crece. Como si de la parte más alta hubiera un hilo. ¿Lo veis ahí en el dibujo? Esa es la línea de la gravedad. Entonces me tengo que alinear con esta línea. ¿Veis? Y pasa por el centro de cada caja. Y las cajas están en posición neutra. No están ni en ante, ni en retro, ni inclinadas lateralmente, ni rotadas. Esa es la postura más o menos correcta. Es una forma muy fácil de más o menos cada uno vérselo. ¿Sí? Veo alguna que me dice, hombre, fácil, Amaya. Dentro de los fisios hay una escuela de cadenas musculares que en vez de 3 cajas te pone 5. Eso ya es más profesional. Pero 3 es fácil, porque ¿cómo sé si la cabeza está bien? Por la mirada. Si mi mirada está así, la cabeza no está bien. Si mi mirada está así, la cabeza no está bien. La mirada debe estar al frente. Eso es un buen truco. Ya sé si tengo una oreja más alta que la otra, ¿sí o no? Si yo vengo a una charla y estoy todo el rato así con la cabeza, a la noche, ¿qué me va a doler? El cuello. Entonces corrijo. ¿Sí? Si yo en la montaña voy 1 hora mirando al suelo porque miro ahí donde mis pies, mi musculatura precervical, la que está delante, se va a cortar, pero la de atrás se va a estirar. Entonces luego puede que me duela la cabeza porque mi mirada ha ido al suelo. ¿Puedo, en vez de mirarme en las puntas de los pies, mirar ahí? Pues mejor la cabeza, ¿sí o no? Ahí estaría perfecta. Pero si tengo que mirar el suelo porque el terreno me lo obliga, pues miraré ahí, no miraré aquí. ¿Se ve la diferencia? Entonces, tal vez no pasa nada por no ser esta perfecta, pero siempre trato de acercarme lo máximo posible a mi posición de equilibrio. Porque cuanto más lejos me voy de esta línea, más músculos van a tener que activarse para sostenerme. Entonces, cuanto mejor coloque mis cajas, cuanto mejor las alinee, pues va a ser mejor, menos fatigoso.
y menos peligroso para la columna vertebral. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la columna? Pues porque es muy importante, porque es esencial, porque todos los nervios que van a tus piernas para que tú andes, todos los nervios que van a tus brazos para que tú muevas la mano, salen de la columna. Entonces, está muy bien que en la montaña fortalezcamos las piernas, bien, y tengamos todos los beneficios que hemos visto, pero que no sea, por favor, a costa de la columna vertebral. Porque realmente eso es lo que hay que respetar, para que tus piernas puedan funcionar. Entonces los músculos, los tendones, los ligamentos, las cápsulas sinoviales, las articulaciones van a responder. Pero tienes que respetar esto, tu centro. ¿Vale? ¿Se entiende el porqué? Elongación axial es eso. Yo imagino siempre que un hilo está sosteniendo mi cabeza y que el coxis, el final de la columna, sacrocoxis, la rabadilla, pesa, como si tuviera una plomada. Cuando estoy de pie, quieta, en general que estáis aquí esperando, yo qué sé, a que te atiendan y te den pan, el hilo y el coxis. Dos direcciones opuestas, porque entonces si hacemos una doble fuerza en dirección opuesta es cuando estiramos realmente la columna. No tiro del hilo y dejo que el sacro suba, porque ahí lo único que estoy haciendo es subir a Fermincho. Realmente no lo estiro. ¿Ves? Si yo cojo del hilo y tiro del hilo, Fermincho no se estira. Sube y baja, sube y baja. Me pongo tiesa, me canso. Me pongo tiesa, me canso. No, debo de estirar. Tiro hacia arriba y tiro hacia abajo. Y entonces ahí ya está bien. ¿Sí? ¿Se le ve cómo ha crecido? Da igual la edad, ¿eh? Los músculos, lo que hemos visto, a los 20 ceden fácil, a los 70 la fascia ya no cede tan fácil, por eso lo tengo que empezar a los 20. ¿Vale? Otra cosa que se hace en la marcha es el patrón cruzado. Eso es fisiológico, es decir, todas las personas cuando caminamos hacemos un patrón cruzado. Es decir, avanzamos cambiados, brazo y pierna contralateral. Esto es lo fisiológico, ¿bien? Mayor o menor medida, pero eso es lo fisiológico. Esto no es natural. Tengo que pensar a veces para hacerlo mal. ¿Sí? Hay gente que va andando así. Pierde el patrón cruzado. Casi siempre hay gente con problema lumbar o muy mayores. Entonces, el patrón cruzado es muy bueno porque, fijaros, lo que hace la columna es como una torsión, un masaje. Y como os he dicho que soy fan de la columna vertebral, tengo todos mis discos, bien, pues ese trabajo de patrón cruzado es muy efectivo para mantener la columna elástica y todos los músculos de la espalda. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de los bastones. Amaya, ¿bastones sí o bastones no? Pues según. Si tienes una buena técnica, ¿vale?, de marcha nórdica y te gustan los bastones, tienes una buena zancada y los aprovechas para hacer eso, está bien. Aquí he visto que tenéis una charla de marcha nórdica el viernes. Madre mía, os vais a tardar de tanta charla. Bien, entonces está bien que me veáis a mí primero y luego a ver qué os cuentan en Nordic Walking, ¿vale? Pero esto es importante saberlo. Si yo uso los bastones, ¿bien? En principio, imagino que os darán la técnica correcta. Si usando bastones yo lo utilizo para tener alineadas mis tres cajas, es decir, mi pelvis va neutra. ¿Cómo sé que va neutra? Imagino que me empujan. Eso es una cosa, un truco casero que sirve muy bien. Si yo tiendo a ir con el pecho o con la cabeza, me viene muy bien que me digan, Amaya, ya sabemos que es tu tendencia, tú vas con la cabeza, pero te voy a guiar y te voy a acompañar. Y te imaginas, o te lo hacen, que te empujan desde el sacro. Porque de esa manera tu pelvis ya va a estar bien. Y a partir de ahí el resto de cajas van bien. Si yo con los bastones voy con mi pelvis desde el sacro, amplío bien y me ayudo a ese patrón cruzado y voy con el hilo, pues muy bien. Los bastones no serán positivos en una persona sin patología. Porque si, por ejemplo,
tenemos, ¿vale? Fijaros, las dragoneras sirven precisamente para aflojar. Yo no estoy formada en técnica de bastón porque yo no los uso. No los uso porque soy muy pequeña. Y con mi 1,50 de estatura no los necesito. Bien, prefiero echar mano a roca, me cae antes. Entonces, si hay una persona que tiene a lo mejor problemas en la muñeca, en concreto túnel carpiano, el hecho de ir agarrando un bastón toda la marcha, si son muchas horas de travesía, va a encoger el ligamento que está aquí y nos puede cerrar un poco más el túnel carpiano. Entonces, si hay patología, ¿bien?, de mano, o a lo mejor pues hay también personas que sufren de hombro con los bastones, si no están bien regulados en la altura, por eso es importante ponérselos bien. Puedes tener lesión, puedes tener más patología, puede hacer más mal que bien. Por eso mi consejo con bastones es usarlos cuando son necesarios, no antes. Si yo soy una persona joven sin patología, para prevenirla es lo que os estoy diciendo. Cómo yo camino, cómo yo subo las cuestas. Lo trato de hacer bien, sin ayuda técnica. Si no puedo, porque tengo una artrosis de rodilla y bajando me duele la rodilla, ¿sí?, o me pincha la cadera porque tengo un problema, me pincha la ingle porque tengo un problema de cadera. Entonces a lo mejor ahí necesito descargar peso y para eso el bastón me va a venir también bien. Pero si yo no tengo patología, yo no lo pondría antes de tiempo, ¿vale? Ahora lo vemos. Os voy a dejar tiempo para preguntas. Mirad, esto no vamos a verlo, lo vemos después. Quiero que veáis esto, ¿vale? Entonces, eso es lo que os digo. Esto lo podemos hacer sin ningún tipo de material. ¿Cómo subo las cuestas? ¿Bien? Inclinado hacia adelante. Vamos a intentar subir erguidos, imaginando que nos empujan desde el sacro. Esto, si yo voy subiendo así, lo que me va a dar es mayor fuerza en las piernas, en los músculos de los muslos, cuádriceps y glúteos, y me va a ayudar a mantener mi elasticidad en tobillo. Porque si es una cuesta, una buena rampa, el pie se tiene que doblar. Y tenemos esa capacidad en el tobillo, no sé que la vayamos perdiendo. Entonces el tendón de Aquiles, cuando yo apoyo todo el pie, se estira. Y si mi primer paso, mi inicio de la marcha, empieza apoyando el talón, me va a estirar el gemelo, que se va a continuar con el isquio y con esa musculatura paravertebral que hemos visto que va hasta la nuca. Es muy común en la montaña que cuando nos echamos hacia adelante, y si no, la próxima vez que veáis una rampa o unas escaleras, echaros hacia adelante. Veréis que el peso se va a los antepiés, se va a la parte anterior. Es decir, que muchas veces veo que los que van más rápido que yo y delante no apoyan el talón, van un poco en puntetas. No es mucho, pero es un poco. Entonces, si el talón no se apoya y activa el gemelo, a cada paso el gemelo se acorta. A cada travesía, el gemelo, cuando ya esté corto, acortará el isquio. Y por toda la fascia que envuelve a toda esa cadena posterior, se me irá cortando toda esa cadena posterior. Entonces, a cada vez que yo voy al monte, si yo voy en puntetas con el cuerpo hacia adelante, más me voy a acortar. Y voy a acabar como el lombrico que vi en el centro de salud. Si yo, cada vez que voy al monte, me acuerdo a hundir bien los talones, claro que me va a tirar los gemelos. ¿Y dónde voy a tener agujetas? En gemelos y en sóleo, al día siguiente. Pero voy a tener más fuerza en las piernas y no me voy a ir acortando de esa cadena posterior ni de esos psoas que están delante, que si no me voy a quedar al final en una flexión de cadera. Y eso es lo que suma. ¿Por qué hago yo monte? Para cada vez poder hacer más monte, ¿no? Para poder mantenerme, para que sea saludable para mí. Si no, pues bueno, subiré el más rápido. Porque este patrón lo tendemos a hacer cuando no podemos y queremos ir más rápido de lo que podemos. Si yo me echo hacia adelante, puedo ir más deprisa, claro que sí. Voy a llegar a la cima, a la primera. Pero me estaré acortando, ¿se ve? Y toda esa cadena posterior, esos músculos y esas fascias se van a encoger. Si voy más despacio, pero voy erguida, me va a ayudar con o sin bastones. Eso es indiferente. Lo importante es respetar la posición. Me va a ayudar a que cada vez que yo haga más montaña,
Da igual que lo haga todas las semanas que 1 o 2 veces al año. Pero tendré fuerza en las piernas. Y no me iré acortando toda esa cadena posterior. ¿Sabe? ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Al subir, erguido. Y al bajar, es al revés. Al bajar hay que flexionar las caderas y el tronco. ¿Vale? Hay que hacer esto, ligeramente esto. Lo que no os dejo hacer en las subidas. En la bajada lo fisiológico es llevar un poco atrás el coxis. Hay que esconder las ingles. Por eso en las bajadas mucha gente me dice, Amaya, a mí los bastones no me los quites en la bajada, porque les ayuda a hacerlo mejor. Porque por eso los bastones hacen esto. De forma natural, atrasan un poquito, ¿vale? El coxis. Y esto protege mucho a las rodillas, sobre todo a los que van bajando y la frenada por el cuádriceps roza la rótula. Entonces, ahí está muy bien hacer esto. Un poquito, los corredores de trail bajan las montañas así, ¿sí? No bajan así, bajan así. Es la posición de como cuando vas a saltar, para que más o menos la persona lo vea, ¿sí? Entonces, cuando tengáis dolor en las rodillas al bajar una montaña, acordaros, tratar de no ir así. La gente que tiene condromalacia, como yo, yo más de 3-4 horas me dolían las rótulas y empecé a coger miedo y respeto al desnivel. Entonces, cuando analicé lo que me pasaba, dije, claro, como voy con miedo, escondo el rabo, ¿vale? Vamos así, apretamos los glúteos. Si apretamos los glúteos hacemos una retroversión. ¿Qué ocurre? Que entonces la espina ilíaca anterior-inferior sube y el cuádriceps se estira. Al estirarse el cuádriceps eleva la rótula, la sube y ahí roza un poco. Entonces quien tiene ya roce en el cartílago, pues le roza mucho más. Entonces cuando hay dolor de rodillas, el patrón típico es este, bajar como frenando. Entonces no, te duele más. Entonces ahí hay que coger y hacer este gesto. Si lo hago sin bastones, mejor, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya estoy solucionando el problema de la carga en los meniscos y en la rótula y no estoy acortando más músculos. Porque si subimos o bajamos con bastones, la gente dice, bueno, piensa, pues así fortalezco el tríceps, ¿no? Un poco el brazo. Pues no, luego os enseñaré el músculo que se acorta cuando hacemos bastones, que se inserta en el brazo. Es el dorsal amplio y se agarra en toda tu espalda, ¿vale? Se agarra en toda la pelvis. Aquí. Y sube a los brazos. Es grandísimo, ¿vale? En la espalda, si quitamos la piel, básicamente en la capa más superficial solo hay 2 músculos. Los trapecios, es como un rombo, 2 triángulos, grandísimo, y lo que queda, toda la zona dorsal media, desde D7 creo que es, hasta abajo, hasta el sacro, es este otro, el dorsal amplio. Entonces cuando vamos con bastones y los tomamos como punto fijo para mover el cuerpo, ahí lo que estamos haciendo es acortar y contracturar las lumbares. No estamos fortaleciendo el brazo, un poco. Tríceps, bien, pero sobre todo acortamos el dorsal amplio. Y por eso luego mucha gente mendizável le duele las lumbares. Por esa sobrecarga. Amaya, pero es que llevo un mochilón que me triplica en peso. ¿Ven? Bueno, en ese caso los bastones te pueden ayudar a descargar peso de la mochila, pero no mejora tu marcha biomecánicamente. ¿Se ve la diferencia? Entonces a lo mejor si tengo mucho peso me interesa ponerme bastones para descargar, pero no voy a ir con los bastones ahí. Eso sería lo que hay que sobrar, lo que sobra. Tendría que poner los bastones cerca para alinear mis 3 cajas y yo seguir haciendo la fuerza con mis piernas. Porque a más mochila, más peso, más fuertes las piernas, no más contracturada la cadena posterior y la espalda. ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora retrocedo. Hoy os estoy haciendo un poco así mezclado. Entonces, ¿es necesario estirar? Hombre, pues sí, obligatorio no es, ¿bien? Pero digo estirar y digo relajar, digo aflojar los músculos, las fascias, ¿bien? ¿Por qué? Porque a lo mejor he hecho un sobreesfuerzo y eso ya hemos visto cómo se queda, ¿bien? Entonces, ¿qué estiramientos o cómo debiéramos de estirar os recomiendo yo? En casos de andar
¿Me vale? Es extrapolable para la montaña, como si vais aquí a caminar al lado del río Aragón, ¿no? Tenéis paseos aquí bonitos, ¿no? Es lo mismo, es como caminar. Entonces, para estirar hay que estar esto de tiempo. Estos son 90 segundos, minuto y medio. Si queréis estirar un músculo y sois jóvenes, con 30 segundos a lo mejor vais sobrados. Pero si se nos han encogido esas fascias, tenemos que dar tiempo al colágeno. Y el colágeno tarda un minuto y medio. Entonces, por si acaso, estar, mantener el estiramiento. Un ratito. Y cuando pasa el minuto y medio notaréis que cede. Que va cediendo y entonces ya dices, vale, ya he estirado. Entonces le ganas un poco más. No cojáis de primeras hasta que me tira mogollón, 1, 2, 3, 4, me voy a partir. Y lo quito. No porque te vas a partir, ¿vale? Te has pasado. Entonces, pones un poco. Ya noto cierta tensión, ¿vale? Hasta que ceda. Y luego, pum, ganas un poco más. Hay muchas maneras de estirar. Este es el pasivo, ¿vale? El más sencillo. Y siempre después del ejercicio, ¿vale? No voy a estirar para ir a pasear o para hacer una travesía, sino que lo voy a hacer al bajar, cuando ya he acabado la actividad, mejor. ¿Qué músculos os recomiendo? Psoas, pelvitrocánteres. Esto es otra palabrota, ¿bien? Los pelvitrocánteres son en la imagen que hemos visto el glúteo con la fascia, ¿os acordáis? Que se veía aquí. Esto es esta musculatura de la nalga, ¿bien? Muchos músculos. Es el típico que estiras así. ¿Os suena? ¿Bien? Los vais a ver ahora. Yo os he puesto una foto de un libro, pero podéis buscarlos por internet, consultar a vuestro fisio, ¿vale? De confianza, o en el gimnasio. Todos los que sabemos del tema os podemos ayudar. Tensor de la fascia lata, TFL. ¿Bien? Aductores, estos son los de fuera y los aductores los de dentro. Cuádriceps, isquiotibiales, delante atrás, gemelos y sóleo. Estos son todos biarticulares, es decir, van a mejorar tanto la cadera como la rodilla, porque incluyen esas dos articulaciones. ¿Cuándo yo haría? Yo haría todos, ¿bien? Entonces, claro, Amaya, minuto y medio por cada uno. Entonces, minuto y medio para el psoas, como son 2, 3 minutos. 3 minutos más 3 de pelvitrocántereos, 6, más 3 de fascia lata, 9, más 3 de aductores, 12, 15, 18, 21, 24 minutos. Si soy exacta, ¿vale? No podemos tener media horita para estirar después de andar por el monte 6 horas que he ido así. O de puntetas. Tendré que compensar un poco, ¿no? Entonces, eso es lo recomendable. Amaya, no tengo media hora. Me tengo que echar la cerveza y luego me tengo que ir. Vale. ¿Cuáles puedes reducir? Según el terreno, ¿vale? Cuanto más alto levanto la pierna, más alto tengo que estirar. O sea, primera fila, obligatoria, ¿vale? Si es un terreno llano, que hay piedricas pequeñitas, que sobre todo era inestable, que el tobillo, la fascia plantar, ¿vale? Entonces ahí estiraré estos, gemelos y sóleo, porque he tenido más trabajo a nivel articular de tobillo. Y así lo gestiono. ¿Se ve? ¿Se entiende por qué? ¿Qué más cosas puedo hacer, Amaya? Estirar no es lo mío. Que no sé, que no me gusta. ¿Puedo hacer otra cosa? Sí. ¿Has hecho monte? Pues luego haz natación, o bicicleta, o juega con los nietos. Es decir, haz otro ejercicio. Lo que llamamos variabilidad deportiva. ¿Por qué? Porque si hago otro gesto deportivo, que sería genial, antagonista, contrario, en el monte voy erguida. Bueno, erguida, mucha gente va así, cada vez más. Y encima la gente joven, que es la que más fuerza tiene en piernas. Una persona que lleva 40 años en la montaña, entiendo que vaya así, porque no se lo habían explicado. Pero una persona joven, entonces, si hago un ejercicio de erguido, pues luego me va a venir bien, por ejemplo, una bicicleta, que esté en flexión. Porque los músculos que voy a contraer en un ejercicio se van a estirar en el otro. Y entonces compenso. Es una manera de estirar pues, más fácil, ¿vale? Más autónoma, más automática. O relajar, lo que hemos visto, ¿vale? La fisioterapia. Pues tengo que agradecer al Colegio de Fisios que me haya traído aquí, ¿no? Y que me escuchéis en nombre de muchos fisioterapeutas. Contad con nosotros para ayudar a aliviar la tensión. Baños de contraste. Esto es agua fría, agua caliente. ¿Bien? 3 minutos en agua caliente
y luego 1 minuto en fría. Lo más caliente que puedas aguantar, lo más fría que puedas aguantar. Eso es como me enseñaban a mí hace años. Ahora se dice entre 35 y 45 grados y 10, 15 creo que son, ¿no? La fría. Bueno, ¿vale? Hasta que yo note que la piel se pone un poco coloradita, que hay una hiperemia. Entonces me va a ayudar mucho a que vaya la sangre, ya que esos músculos y esa fascia se vuelva a hidratar y suelte. La respiración es importante también. ¿Por qué? Porque el ejercicio, muchas veces si voy ahogado, si es superior a mí, no voy a respirar pues, a mi, como diría yo, a mi mayor amplitud. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar más CO2. Entonces, cuando ya he acabado el esfuerzo, me tomo unos instantes para hacer trabajo respiratorio. Va muy bien. Y se olvida. Y luego lo vamos a ver donde también vamos a hacer 4 o 5 ejercicios respiratorios. ¿En qué momento? La dieta, importante también. No solo después, sino también la noche anterior, el día anterior. Pero sobre todo después, alimentarme sano es importante. Por si acaso tengo que reparar. La hidratación, exactamente igual. Y el sueño, también importante. ¿Vale? Si he hecho una travesía, un esfuerzo montaña, todo lo que es respirar, comer sano, hidratarme bien y dormir es esencial para que yo me recupere bien del monte, para no perder mi flexibilidad. Estos son los estiramientos, ¿vale? Los que hemos visto. Solo falta el psoas, ¿vale? El psoas a mí me gusta mucho para montaña, porque a la vez que estiro el sóleo y el gemelo, estoy estirando psoas. Importante, no me haga la trampa de pelvis en anteversión y subo el sacro. Imagino que desde el sacro me empujan. Hasta que note que me abre la ingle, estoy estirando el psoas derecho. Y si hay una rama, una barandilla, en el autobús, donde sea, me agarro y me ayudo a abrir la parte anterior. Pero hay muchos estiramientos de psoas, ¿vale? A mí me gusta ese. Y estos son los demás. El pectoral lo pongo para la mochila o por las mochilas, porque muchas veces el peso en la mochila nos hace ir así, una contrafuerza, como si no nos vuelca. Entonces el pectoral es un músculo que va muy bien cuando llevamos mochilas pesadas. La mochila también es importante, porque en la montaña, si tienes una mochila más fuerte que tú, y no más fuerte que yo como persona, sino más fuerte que mis abdominales, me va a tirar para atrás. ¿Bien? Mis abdominales no son capaces de mantenerme las 3 cajas. Entonces la mochila me va a llevar así y esta caja se me va a ir para adelante. Mal. Esto no se suele ver porque te desriñonas enseguida. ¿Sí? Entonces, la persona que la mochila le pesa mucho, en vez de ir así, ¿qué hace? Esto. Como pesa mucho la mochila, se echa hacia adelante. Entonces, ya se ha pasado. Si llevamos una mochila muy pesada, tenemos que alinear las 3 cajas. Claro, es un gimnasio buenísimo. Tienes 30 kilos, muy bien, pero yo unos abdominales resistentes porque estoy ahí. Si yo me calzo 50 kilos y no puedo tener mis abdominales y mis 3 cajas en línea, tengo que quitar peso. Se dice, ¿no? El 10% del peso corporal, eso es muy poco. En montaña, nada que llevemos las cosas que dicen los bomberos de seguridad, a nada que tengamos que llevar agua porque es verano, a nada que tengas que llevarte para dormir o para... Es mucho más peso. Entonces, yo, esto hace muchos años, con mi primo, claro, yo siempre he abusado de mi primo, porque soy pequeña, entonces puedo llevar menos peso en proporción que él, que es mucho más grande que yo. Y una vez íbamos a dormir en San Donato, en Meriaín, y me puse la mochila, y yo era ponerme la mochila y volcar para atrás. Y eso era clarísimo. Yo me calzaba la mochila y me iba para atrás. Primo, estoy mucho peso, a mañana tienes que llevar lo tuyo y yo lo mío. Y le dije, hombre, pero que entonces, si ya en estática me tira, cuando tenga que subir una cuesta, ¿qué voy a hacer? Ir hacia adelante. Es física, si no me volcaría. Entonces le dije, no, el agua, porfa, llévame el agua. Me quitó 1 litro y ya no me daba la vencida. Ya estaba bien, en estática, perfecto. Entonces dije, ahora sí que puedo subir. Y entonces tuve que subir más despacio que como podría yo subir sin peso, pero iba muy atenta a no inclinarme hacia adelante porque el peso me hacía eso. Pero no pasa nada.
yo estuve haciendo un gran trabajo. Porque si no, monte tras monte, al final acabaría yo llevando mi agua y siempre sí. Y a mi primo ese kilo no le supuso nada. A él no le volcaba la mochila para atrás. ¿Se ve? ¿Cómo podemos adecuarnos y ajustarnos a nuestra propia fortaleza? Cada uno tiene unos abdominales. Y otros tienen cortos los gemelos, otros tienen cortos... Aquí, este es el estiramiento del dorsal ancho. ¿Vale? Combinado con pelvitrocanterios. Este está muy bien también. ¿Vale? Piramidal. Cuando hay ciáticas, los cuádriceps, ¿vale? Lo que he dicho, cuando hay condromalacia rotuliana, hay que estirarlo. No solo fortalecerlo, hay que estirarlo. ¿Ven? Este también está muy bien, dorsal ancho, con la fascia lata. Sobre todo cuando hay un desequilibrio lateral. Cuando vais por una montaña, una ladera que está inclinada de lado. O cuando haces mucho zigzag, ahí muchas veces cargamos, o los que esquían, ¿ven? Este es importante. La fascia lata, ¿vale? O pata coja. Cuando tienes que levantar mucho la pierna, ¿no? Estás bajando un bisaurín, que hay mucha altura, estás mucho tiempo sobre una sola pierna. Eso te sostiene la fascia lata. Ahí hay que soltarla, ¿vale? Muy bien. Entonces repasamos aspectos a tener en cuenta. Antes de ir a andar, voy a revisar el material y a mí misma. ¿Qué reviso en el material? Las botas, ¿vale? Importante el calzado, sobre todo cuando hay fascitis plantares, para evitarlas. La bota no tiene que ser muy corta, porque si no, en las bajadas probablemente los dedos metan para adentro. Y eso retrae mucho a la fascia plantar. Los microtraumatismos por repetición con los dedos, ojo. Hay unos protectores, ¿vale? Que también se pueden poner para la gente que se le pone las uñas negras. Eso, cuidado, hay que evitar, ¿vale? Las uñas negras. Y tampoco un zapato estrecho así, que me oprima. Eso también puede causar a largo plazo neuromas de Morton, ¿vale? Entonces, que no se me duerman los dedos en la montaña. Ropa, capas, ¿bien? Que yo no sude, que no me recueza. Porque muchas veces, si tienes mucha ropa, tienes que parar, quitarte capas. Si vas tú solo, casi siempre cuando vamos solos a la montaña termorregulamos mejor. Porque ahora tengo calor, ahora frío, ahora me paro, ahora bebo agua. Cuando vas en un grupo y te llevan a otro ritmo, ahí dices, no me voy a quedar el último. Entonces, ya sabéis el chiste, ¿no? ¿Quién es el que más suda en la montaña? El que va el último. Por eso, porque no puede parar a quitarse ropa, entonces va a sudar, ¿bien? Más que el que no está en forma física buena. Mochila, lo que os digo, ¿vale? La mochila y el calzado, perder tiempo, emplear tiempo en la tienda, probar las mochilas. Es como cuando te compras un calzado, ¿no? Que en la tienda parece que es muy cómodo, pero luego no era tan cómodo. Entonces, coger una mochila, ¿bien? Y sentirla. ¿Cómo son las asas? ¿Bien? Me encajan a mi cuello, se me clava. No se tiene que clavar, no me tiene que dar sensación de presión, de que me estrangula. Me tiene que encajar. Tiene que ser proporcional a mi tamaño. Esta ya es perfecta para mí porque, ¿veis? Justo me llega al sacro. Si fuera mucho más larga y me llegara por debajo del pliegue subglúteo, es demasiado larga. Y cuando vamos a la montaña, nos la fajamos. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos está la carga, más pesa. Tanto cuanto más baja, más pesa, como cuanto más lejos. Entonces, si tengo peso, sobre todo cuando tengo peso, me la fijo bien, ¿vale? Delante, aquí. Esto ya sabéis, ¿no? Amigos. ¿Esta a qué altura estará? A la del centro de gravedad. ¿Esta cuánto la aprieto? Pues sin que me muera ahogada, porque claro, muchas veces dices, vale, que no quiero que sufra mi espalda, que no quiero que se me caiga el peso, pero me la aprieto tanto que mi diafragma no puede abrir las costillas. Esto ya me he pasado. Tiene que ser algo cómodo, nunca notéis cinchas que os aprietan, ¿bien? Entonces, esta, la inferior, tiene que estar entre el ombligo y pelvis, por debajo del ombligo, la zona de la cintura, ¿de acuerdo? No por encima del ombligo, porque el centro de gravedad físico lo tenemos aquí, delante justo de la tercera vértebra lumbar, ahí, detrás del ombligo. Entonces ahí me la cincharé.
¿eh? Si llevo mucho peso, bien atada, sobre todo a la subida. Que luego almuerzo, quito peso y ya a la bajada me apetece soltarme. Bueno, pues yo muchas veces me suelto una para descargar un poco los trapecios por la presión y luego me la vuelvo a atar esta y me bajo esta. Y si no tengo peso, pues me la suelto. Y entonces aprovecho para respirar, porque si no a veces vas un poco prieto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Gorro, bastones, bien. Antes de salir, ¿vale? Si digo, uy, siempre sufro de la rodilla en el monte o de mi hombro, ¿bien? Me doy masaje en el autobús o antes de salir, cojo una pomadita, la que a mí me guste, antiinflamatoria, y me doy friegas, que se decían antes. Friccionar las zonas va muy bien. Lo que queremos es calentarla. Entonces, frota, calienta, que la pongas roja, ¿bien? Y eso te ayudará probablemente a, bueno, si tienes que empezar un poco más deprisa, pues a ir un poco ya calentado, ¿bien? Y tobilleras, rodilleras, vendajes, medidas compresivas. Sobre todo necesito ayudas cuando hay inestabilidad. Es decir, ama, ya me duele el tobillo, pero tú no notas inestabilidad, no notas que te falla, no has hecho un esguince, solo tengo dolor, o solo me duele la rodilla pero no me baila. Ahí yo no pondría tobillera y rodillera, porque a veces la presión, mucho rato, es más contraproducente, ¿no? Porque me aprieta esas fascias, que el decir, bueno, pues no llevo nada. Si hay inestabilidad, es decir, si me echo esguinces y el pie a nada que piso se me va, ahí sí, porque ahí te protege. O una bota un poco más alta, de caña, ¿sí? Yo, por ejemplo, nunca me hago esguinces, tengo buenos ligamentos en tobillos. Entonces no me pongo botas altas, duras, rígidas, porque no me hace falta. Prefiero tener movilidad en el tobillo para caminar, para hincar bien el talón y enderezar y subir erguida. Para mí es más importante. Pero una persona que cada vez que una piedrita de nada, un pequeño desnivel, se le va el tobillo, pues ahí que se proteja, que se ponga una tobillera. ¿Vale? Eso según cada persona. Muy bien. Y luego ya tenemos, esto ya lo hemos visto, erguido. A la hora de bajar hay que agacharse. Y sobre todo durante todo el camino, ¿vale? Ser consciente de mi postura. No inclinarme hacia adelante al subir las cuestas. Y hacerlo un poco de forma natural al bajarlas, sin forzar. ¿Vale? No quiero que bajen las cuestas así, no hace falta. Es un poquito atrás y ahí bajar. Se baja un poco más cuando el terreno es muy irregular, cuando tienes peligro de caerte, ¿no? O cuando hay hielo, de forma natural bajas. Tu centro de gravedad te da más estabilidad. Esa es la manera buena de bajar. Evitar la sobrecarga ajustando, lo que os digo, lo que más sobrecarga en la montaña es el ritmo y la velocidad. Voy más deprisa de lo que yo debiera. Cada uno tiene que respetar su ritmo, tu velocidad es distinta que la suya. Porque tenemos una altura, una largura de piernas diferente, una zancada diferente, unos psoas diferentes. Entonces cada uno tiene que ir a su velocidad. Cantidad también. A veces dices, uy, ya está, con 20 kilómetros ya es suficiente, ¿sí? No con 40. Deberíamos de poder, cuando ya notamos que el dolor, ¿veis? Ahí pone, me va doliendo más o me supone un esfuerzo. En esos dos momentos ya es cuando la fascia va a empezar a encogerse. Pues claro, a lo mejor has hecho la ida, pero no te queda toda la vuelta. Pero tú ya notas que ese dolorcillo de la rodilla cada vez te pincha más. Si ese dolor cada vez te va doliendo más, te está diciendo que pares, que ya es suficiente. Si tú empiezas con tu cadera, ¿no?, artrósica y dices, uy, me duele, pero empiezas a andar y dices, parece que calienta y parece que mejora, ese movimiento te va bien, te va bien. Si dices, bueno, me duele 6 de 10 y vas una hora caminando, ¿cuánto te duele, Amaya? 6 de 10. Vas 2 horas más, ¿cuánto te duele? 6 de 10. Muy bien, ese ejercicio no te está haciendo más daño en esa zona, si hay una lesión, y te viene bien para, a lo mejor con suerte, con el paso del tiempo, pues regula tensiones que vienen de más arriba o de más abajo y te consigue permitir que esa lesión mejore de forma indirecta, ¿vale? Pero es importante que no vaya en aumento,
y si de verdad me supone cada vez más esfuerzo, ya sé que luego esos músculos y esa fascia hay que o estirar o relajar o quitar tensión, ¿vale? Porque se habrá tensado. Y eso, la temperatura, importante evitar los golpes de calor, por eso es importante taparse la cabeza, sobre todo la cabeza. Y la hidratación, muy bien. Entonces, en la cima, os he dicho antes, ¿ven? Hay una cosa que vamos a hacer, que es respirar. Antes, para eso hay que parar. Cuando llegamos a cima o al destino que lleguemos, hay que parar. Y ya cada uno va haciendo estas cosas. Pues me hago una foto, a Maya, que me encanta, disfruto del momento presente, observo el paisaje, a lo mejor me gusta la geología, respiro profundo. Siempre respirar antes de almorzar, no al revés. Entonces, llego y respiro, elevo los brazos, simplemente un ejercicio respiratorio. Dejo salir el CO2. 1 minuto y medio para mi diafragma. Y entonces luego ya almuerzo. Bien. Y un ejercicio que yo pondría encima, ahí no me pondría a estirar porque estamos poco rato, sería mover los tobillos. ¿Por qué? Porque muchos accidentes en montaña vienen a la bajada, que ya estás cansado. Entonces nos interesa tener unos tobillos ágiles y una buena propiocepción. En los ligamentos de los tobillos hay muchos receptores de la posición. Entonces me interesa saber cómo está mi pie para bajar con seguridad. Estaría bien mover todas las articulaciones, tobillos, rodillas, caderas, hombros, codos, muñecas, columna vertebral, pero no tenemos tiempo encima, ¿vale? Entonces, mínimo los tobillos. Y automasajes si me he quedado frío. Si es una cima muy ventosa que me he quedado frío, entonces no me interesa. Entonces hago unas flexiones, automasajes, me masajeo, ayudo a movilizar, no quedarme muy frío. Muy bien, y ya cuando llegamos, pues lo importante, ya lo he dicho, el agua, descalzarse, eso está de moda, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hacer grounding, es decir, poner los pies sobre la tierra, da igual que sea la arena de la playa este verano, el barro, la hierba, ¿sí? Descalzarse nos baja la temperatura corporal. Entonces es un antiinflamatorio natural, es como un ibuprofeno natural. Y nos va muy bien. Se sabe que tiene efectos muy buenos, disminuye la viscosidad de la sangre, es decir, previene los trombos, muy importantes, ¿bien? Disminuye la inflamación, mejora la respuesta inmune, mitiga el dolor. Amaya, ha sido un sobreesfuerzo. Tengo dolor en la rodilla, en la espalda. Descálzate. Ya me diréis si os funciona. Como queda grabado, todo el que me vea, descalzaros y lo veréis. Sobre todo cuando las personas que tienen piernas inquietas o las piernas se les quedan muy calientes, ¿sí? Esto pasa muchas veces. Yo tengo pacientes, ¿no?, en la cama. No puedo, tengo que sacar el pie al fresco, me tengo que levantar, hacer grounding antes. Si tenéis jardín, salir al jardín y descalzaros. Va muy bien. En deportistas aminora el daño muscular y acelera la recuperación. Mejora también el estado de ánimo. Esto está demostrado. Está de moda, ¿vale? Estiramientos y elongar la columna, lo que os digo. Contracción. Me agarro a una rama, echo la pierna para atrás, estiro un poquito el squash y toda la columna erguida, larga. Muy bien. Al llegar a casa, descanso, recupero, ejercicio suave al día siguiente o técnicas descompresivas y en caso de traumatismo, dolor o inflamación, consultar al fisio o al médico o un personal sanitario, sobre todo si no cede en 3 días. ¿Por qué 72 horas? Porque la inflamación de forma natural en 3 días tiene que hacer un pico y ceder. Por si acaso ha habido un pequeño roce, o una pequeña compresión, o una pequeña tracción. En 72 horas tenéis que estar totalmente recuperados de la caminata. Si no, hay que ver. No vaya a ser que ya tengamos algo y en la siguiente, y todo vaya sumando. Muy bien. Entonces, esta es la última viñeta. No sé si lo tenéis grabado, si queréis hacerle una foto, ¿vale? Ahí tenéis. Si tenéis dudas, cualquier comentario, me escribís al email. Fisioespiral. Si queréis ver vídeos, que están muy amenos, grabados en el Instagram, pues tenéis alguno, ¿vale? Y también mi web, que es Facial Memory Release,
Ahí, en el apartado del yo, en mi historia, abajo del todo, la más reciente, está el vídeo que grabamos también, pero aquí si lo tenéis, pues ya está, no me vais a ver 2 veces, ya resultó agotadora, ¿bien? Entonces espero que os haya resultado muy, muy interesante, que os haya suscitado alguna duda. Ahora es momento de contármelas, ¿bien? O si queréis que os dé más información sobre algo, pues me preguntáis, que para eso he venido, ¿sí? Así que nada, muchas gracias y por más montaña juntos y juntas.